Hermanos de la Iglesia, el Divino Redentor, les agradezco su invitación para compartir con ustedes la palabra en este día del Señor. Gracias por la invitación y quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es sorprendente cuando miramos los acontecimientos que se dieron en los inicios de la iglesia primitiva para su crecimiento. El descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, que bautizó con poder a los 120 reunidos allí, trajo un gran avivamiento a los creyentes y una cosecha abundante. El discurso inmediato del apóstol Pedro hizo que como 3,000 personas, según el versículo 41 de Hechos 2, confesaran al Señor como su Salvador. Estos 3,000, los que habían creído un poco antes, y los apóstoles, formaban ahora la iglesia que habría de llevar el evangelio fuera de Jerusalén, como lo había anunciado el Señor Jesucristo antes de su ascensión. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero lo que nos debe llamar la atención es cómo la iglesia se caracterizaba en sus inicios. Comenzó a dar testimonio de su nuevo nacimiento de una forma muy singular, a fin que muchos creyeran convencidos en el Evangelio de Jesucristo. En un solo versículo, Lucas presenta la nueva familia espiritual subida en el Señor, perseverando bajo la dirección de los apóstoles desde 4 formas: en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y en las oraciones. 4 características que demuestran su amor al Señor y unos para con los otros, distintivos de una iglesia creciente. Distintivos de una iglesia creciente. Primeramente vemos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En base al contexto anterior y posterior, se resume la enseñanza de los apóstoles en 3 formas principales. Primero, la proclamación pública de Cristo como crucificado, resucitado y exaltado por Dios para ser Señor y Salvador. El sermón de Pedro después de la venida del Espíritu Santo, su discurso en el pórtico de Salomón ante el pueblo, como sus palabras ante las autoridades de la religión judía, fueron ejemplos de la proclamación pública. 2. La enseñanza a los creyentes para confirmar su fe reunidos en pequeños grupos según las posibilidades. Y 3. Los milagros que Dios hizo, que también fueron medios para enseñar el poder de Jesucristo y dar seguimiento en el discipulado. Por supuesto que toda aquella enseñanza fresca, pura, de autoridad que Cristo había dejado a sus embajadores, era interpretada con las escrituras del Antiguo Testamento para instruir con más eficacia a la iglesia que ahora se estaba formando. El Nuevo Testamento no existía todavía, y por lo tanto las enseñanzas habían de retenerse en la memoria. Seguramente tomaban el método catequístico que el pueblo de Israel practicó en el hogar, en las sinagogas y en el templo, donde los padres y los rabinos junto con sus alumnos repetían las escrituras una y otra vez hasta memorizarlas. Lo que notamos es que el pueblo de Dios
se entregaba a la instrucción con fervor y denuedo. Por eso dice el escritor que perseveraban en la doctrina, deseaban ser instruidos, dando más importancia a la enseñanza que a cualquier otra cosa. ¿Cómo necesitamos hoy día de la doctrina de los apóstoles en estos tiempos difíciles donde el mundo nos bombardea con sus filosofías, donde hay miles de religiones que traen confusión, y si no estamos preparados vamos a sucumbir? Es tiempo de hacer uso de las herramientas que la Iglesia Reformada pone a nuestro alcance hoy por medio de plataformas e internet para ser instruidos más adelante en forma presencial en cada una de nuestras iglesias, que no debemos desaprovechar. En segundo lugar, perseveraban en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Según el versículo 42, segunda parte. El segundo distintivo que caracterizaba a los primeros cristianos fue la comunión unos con otros. Esta comunión, en su más extenso sentido, se menciona una y otra vez por Lucas en los primeros capítulos de su libro. La palabra original de comunión es koinonía, aquello que dos o más personas tienen en común. Es importante entonces notar que aún en medio de la diversidad de pensamientos, en los miembros de la primera iglesia estaban unidos porque Cristo era su guiador. Él había dicho en su oración de intercesión: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Cómo ha afectado la desunión en la iglesia a quienes no han puesto su fe y convicción en Cristo? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido derrotados justificando la falta de unidad en una iglesia local? Otros más, al verla dividida, niegan la existencia de Dios, yendo en pos de otras creencias sin sentido. La palabra koinonía también se traduce por participación. Aquellos que habían nacido de nuevo participaban con humildad, primeramente de la comunión con Dios en Jesucristo, después unos con otros. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, dijo Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. Un tercer significado de la palabra koinonía era la comunicación. Los cristianos se comunicaban unos con otros. Una comunicación sana, positiva y edificante. No la comunicación que divide, que difama, quienes se comunican solo para quejarse de los demás. La buena comunicación debe practicarse en la iglesia de Dios. Habrá limitaciones para nuestro crecimiento si no hacemos uso de estos elementos. Formamos una familia donde debe prevalecer la comunión unos a otros en las diversas manifestaciones de la vida. En tercer lugar, perseveraban en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. Tomando fuentes extrabíblicas, los críticos han explicado en tres formas esta frase: que se trataba de las comidas normales de la nueva comunidad. Esto en las casas donde comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como dice el versículo 46 del capítulo 2. Eran refrigerios que tomaban juntos para manifestar su compañerismo cristiano. Número 2. Que se trataba del ágape, el amor de Dios. Era una especie de comida oficial de la iglesia, donde cada quien aportaba lo que podía, siendo un acto de ayuda para los hermanos pobres. 3. Que esta práctica se refiere a la cena del Señor. La conclusión que los mismos comentaristas dan es que si bien el partimiento del pan se celebraba en los tres sentidos, pero el hecho de colocarse la práctica de la cena del Señor entre varios aspectos fundamentales en la vida de la iglesia determina claramente
que la referencia es la cena del Señor. El pueblo entonces recordaba la muerte del Señor Jesucristo y se alimentaba a través del sacramento. Tenía presente el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz del Calvario. La iglesia en un principio, como en siglos posteriores, participaba cada vez que se reunía del sacramento de la Santa Cena. Hoy generalmente en nuestras iglesias lo hacemos una vez al mes y debido a la pandemia no lo hemos podido hacer. Pero es importante que en cuanto tengamos la oportunidad, edifiquemos nuestra vida a través del sacramento como un medio de gracia para bendición de nuestra vida hacia la eternidad. Finalmente dice, perseveraban en las oraciones, La oración es parte esencial de toda verdadera iglesia. Sana doctrina, buena comunión, el partimiento del pan son elementos muy importantes, pero no servirían en nada si los creyentes no se sintieran impulsados a elevar su corazón a Dios por medio de las oraciones. La iglesia reformada en sus inicios fue muy cuidadosa al sistematizar su doctrina, tomando en cuenta la enseñanza de las Escrituras, como también las características de la iglesia primitiva, y concluyó, como nos lo enseñan nuestros símbolos doctrinales, el Catecismo Mayor, el Catecismo Menor y otros, que los tres medios de gracia que Dios usa para fortalecer la vida de sus hijos son las Escrituras, la palabra santa divinamente inspirada, los sacramentos, la Santa Cena y el bautismo, y la oración. Y vemos aquí que estos tres medios de gracia eran practicados por los primeros cristianos. Bien haremos en nuestros días en hacer uso de ellos. Hermanos, como hijos de Dios, su iglesia, debemos tomar en cuenta los distintivos de la iglesia primitiva y otras enseñanzas del Señor para vivir una vida plena en Él. Como cristianos necesitamos de estos 4 distintivos para vivir una vida victoriosa y gloriosa a fin de dar testimonio del Cristo exaltado. Los efectos que causó la iglesia en sus inicios fue de gran trascendencia. El evangelio se extendió por todos los alrededores de Jerusalén en poco tiempo. Es lo que podemos hacer también nosotros si perseveramos en la sana doctrina, si perseveramos en comunión unos con otros y además si perseveramos en las oraciones. Entonces muchos creerán en el Hijo de Dios, porque nuestra vida será de gran impacto. A hacerlo entonces es la invitación que el Señor nos hace a través de su palabra, esta palabra que escribió Lucas. Que así sea. Dios les bendiga.